Capítulo 2. India. Yo soy. El mercado de Tiruvannamalai estaba rebosante de gentes, colores y ruidos cuando la vi. Caminaba como rodeada de una aureola dorada y su porte era digno y majestuoso. La acompañaba otra mujer, seguramente su sirvienta de casta inferior, morena y con un sari humilde. En cambio ella, ¡qué belleza! Algo en mí se activó, algo extraño, una especie de recuerdo o añoranza. Me dieron ganas de acercarme y preguntarle, de tomarla entre mis brazos y hacer fluir aquello que me llamaba hacia ella, pero me contuve. Al día siguiente desperté sudoroso y con una opresión en mi pecho. No podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo no podía afirmar que fuera ella sino otra cosa, misteriosa que ella había despertado en la que me inquietaba. Lo fui a consultar con el astrólogo del pueblo. Me dijo que la fecha era auspiciosa y que el sentimiento venía de muy antiguo, de otro lugar, y tenía componentes kármicos. Aquello coincidía con mi sensación y se lo agradecí. Mis padres lo empezaron a notar. Él, Pantajali, era casi inaccesible para mí. Desde pequeño lo conocía como sumido en sí mismo, indagando y casi siempre sentado en el jardín, completamente absorto durante sus prácticas de meditación. Mi madre lo admiraba y respetaba y nos decía a mí y a mis hermanos que su marido, nuestro padre, estaba llegando al tercer ciclo de la vida y que pronto nos abandonaría para internarse en el bosque y vivir en un contacto con Dios sin posesiones y en total entrega a Purusha. Estoy seguro que así nos preparaba para que llegado el momento de la despedida la pudiéramos aceptar tal y como ella lo había hecho. Mi madre estaba convencida de que su esposo era un santo y que había cumplido a la perfección su papel de padre y marido. Yo nunca lo había oído discutir o pelear. En las comidas, todos bendecíamos el alimento mientras él hacía una plegaria y mi madre, solícita, nos servía. A mí no me interesaba la meditación, la sentía como un rival en la compañía paterna, pero jamás lo expresé abiertamente. En cambio, los rituales me fascinaban. Todas las mañanas acompañaba a mi padre al templo y allí orábamos ante una imagen de Shiva. Él me decía que Shiva enseñaba a transformar lo negativo en positivo, colocándose más allá de la dualidad. De regreso a casa, siempre pasábamos a saludar al elefante sagrado. Su cuidador le había pintado la piel con dibujos intrincados y en su gran cabeza había trazado 3 líneas blancas paralelas y un gran círculo rojo en su entrecejo. Yo le acariciaba la trompa y él la colocaba sobre mi cabeza como dándome la bendición matutina. Después desayunábamos con toda la familia y al terminar acompañaba a mi padre a su trabajo. Vendía telas en el mercado y yo lo ayudaba con su negocio. Mis hermanos eran pequeños y se dedicaban a recibir instrucción en una de las salas del templo. Yo ya había terminado mis estudios y estaba penetrando al segundo ciclo de la vida. Quizás por eso no podía apartar de mi mente la visión de esa muchacha del mercado. Mi madre me cuestionó 2 días después. Era muy intuitiva y seguramente le extrañaba mi semblante preocupado y mis ojos rojizos indicativos de insomnio. Se me acercó después de la comida y me llevó a su lado. «¿Qué es lo que te sucede?», me preguntó preocupada. Le conté todo y le di señas de la fisonomía y vestimenta de la muchacha. Le confesé la opinión del astrólogo y después de escucharme me dijo que me tranquilizara. La boda se realizó 3 semanas más tarde. Ambas familias éramos de casta brahmánica y no había habido ningún problema para llegar a un acuerdo. Durante 20 años, mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos 6 hijas y 2 hijos. En un viaje a la bahía de Bengala, visité a mi hermano Amam, quien era pescador del pueblo Ashama. Él me convenció de irme a vivir con mi familia a su pueblo. En las mañanas salíamos a pescar mientras los niños jugaban en la playa, nadaban y asistían a instruirse. Soraya era una buena ama de casa y la pequeña choza que nos servía de hogar siempre la mantenía limpia y arreglada. Una tarde, al regresar del mar, Amam y yo nos sorprendimos al notar una humareda que salía del pueblo. El mar estaba picado
y nos tardamos más de 1 hora en desembarcar. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho, porque el humo parecía surgir de nuestras casas, las que, a la distancia, se veían envueltas en fuego. Desesperados y luchando con las olas, pudimos, por fin, llegar a la playa. El ambiente era tenebroso y un penetrante olor a carne quemada se percibía en la atmósfera. Los cocoteros que bordeaban la playa con sus hojas chamuscadas y las grandes palmeras del pueblo habían sido testigos de la tragedia. Buscamos a nuestras familias y lo único que encontramos fueron los restos irreconocibles de decenas de cadáveres carbonizados y colocados unos sobre los otros. Durante 9 días no pude dormir y mis ojos desorbitados parecían lanzar chispas en todas las direcciones. Existía en un estado de estupor completo, sin entender lo que había acontecido y con un deseo de enterrarme en la arena o abandonarme al mar sin luchar. No podía comer y solo de vez en cuando cortaba un coco y saciaba mi sed con su jugo dulce y espeso. Una noche, sin avisar a mi hermano, comencé a nadar sin saber a dónde me llevaban mis pasos. Caminé durante una semana sin detenerme hasta que el paisaje se comenzó a transformar y el clima cálido y selvático se convirtió en húmedo y frío. Penetré a un bosque tupido arrastrando los pies. Los árboles y el musgo cada vez se hacían más y más densos hasta que el corazón de aquel paraje, el follaje cerrado, apenas si dejaba pasar los rayos del sol. Sin fuerzas y con un total desconocimiento del lugar en el cual me encontraba, me desmayé. Un piso esponjoso y alfombrado de hojas fue mi lecho. Desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme alcancé a divisar frente a mí a un hombre delgado de barba enorme y cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo, volví a caer en la inconsciencia. La misma experiencia se repitió en varias ocasiones en intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Después supe que me tardé 13 días en recuperarme y que esa figura humana desdibujada que me había salvado era mi padre Patanjalí. 10 años antes se había despedido de mí, mis hermanos y mi madre, y aislado en ese mismo bosque al que me habían guiado mis pasos y un poder misterioso, Patanjalí se había dedicado a meditar en silencio y durante esos 10 años no había tenido contacto con ningún otro ser humano ni pronunciado una sola palabra. Permanecí con mi padre hasta que murió. Me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas en forma de aforismos. Viví 20 años más y nunca abandoné el bosque. Me alimentaba de raíces y frutos silvestres. Recogía agua de la lluvia, la que me servía para saciar mi sed y asearme. Añoraba a Soraya y a mis hijos, y las prácticas que aprendí de mi padre Patanjalí calmaban mi espíritu y satisfacían mi mente, pero nunca completamente. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude percibir un estado de amor que me calmó, pero solo por un instante. Patanjalí me había, Patanjalí me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio, en la inhibición de toda la actividad mental. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había escrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Los últimos 5 años de mi primera vida en este planeta los viví en un estado de silencio. Solamente existía yo, el cielo y la tierra. Durante ese tiempo no pronuncié palabra alguna y en mi mente no apareció ningún pensamiento. Solamente en el instante de morir, de mis labios surgieron 2 palabras: yo soy. Capítulo 3. Egipto. Yo tengo. Dalinme y yo nos volvimos a encontrar en Egipto, pero como hermanos gemelos. El consejo kármico así lo había decidido. Mi gestación fue humana, pero a Dalinme la jerarquía le incrustó en el vientre de mi madre, haciéndole ocupar el cuerpo del feto que se desarrollaba a mi lado. Obviamente de eso no tuve conciencia durante esta, mi segunda vida terrestre. Dalinme, al igual que yo, nació en un cuerpo masculino. De niños acostumbrábamos a escondernos detrás de los bloques de piedra que los esclavos del faraón ocupaban para la construcción de las grandes pirámides y los monumentales templos iniciáticos. Allí,
Lejos de la vista de obreros y capataces, y en voz baja, hablábamos durante horas. Ambos poseíamos la extraña capacidad de ver imágenes perfectas con los ojos cerrados y de recibir mensajes provenientes de nuestras fuentes extrañas. Compartíamos aquellas y estos, verbalizándolos mientras acontecían. Nuestra alimentación era pobre y de pésima calidad, y casi no veíamos a nuestros padres, los que se pasaban el día entero trabajando para el faraón. Sabíamos que debíamos tener mucho cuidado porque de ser sorprendidos u oídos, se nos castigaría de forma terrible. De adolescentes y mientras acarreábamos paja, oíamos un rumor que nos llenó de esperanza. Había surgido un gran hombre llamado Moisés que prometía liberarnos de la esclavitud. Lo fuimos a escuchar varias veces y nos asombró su poder y presencia. Después empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Un día, el Nilo se convirtió en sangre. Durante semanas, plagas de langostas, formando nubes densas y pegajosas, azotaron los plantíos. Ranas por millones cayeron del cielo y una noche terrible la muerte penetró a los aposentos egipcios buscando sus primogénitos para destruirlos. Al amanecer de esa noche, la noticia se regó como el viento húmedo y candente del Nilo. El faraón nos dejaba libres, guiados por ese hombre magnífico, Moisés. Cargamos nuestras pertenencias sobre los hombros y un desvalijado carromato y junto con otros miles como nosotros, abandonamos el lugar que nos había visto nacer. Atravesamos el Mar Rojo entre dos columnas gigantescas de agua que Moisés había abierto, y después de varias semanas de una caminata fatigosa y llena de riesgos, hicimos un campamento en las faldas de una enorme montaña, el Sinaí. Moisés nos habló de una tarde de tormenta. En medio de relámpagos nos dijo que subiría a la montaña para hablar con Jehová y después descendería hacia nosotros. Lo esperamos durante semanas y no bajaba. Le reclamamos a Aarón, su hermano, y él nos ordenó construir un ídolo de oro. Las mujeres se descargaron y abandonaron a sus maridos y se entregaban sexualmente a cualquiera. Mi hermano y yo participamos durante algunos días en las orgías, pero cansados y dándonos cuenta de que nadie nos ponía atención, continuamos con nuestros diálogos e imágenes. Estas se habían fortalecido en claridad, lo mismo que nuestros pensamientos. Sin embargo, les faltaba dirección, como si una compuerta se hubiese abierto y aguas turbulentas y sin control se hubiesen desparramado, inundando un valle. Algo parecido le sucedió a Moisés al bajar de la montaña. Gritó como un trueno y con una furia tremenda destrozó dos grandes piedras planas que cargaba. Allí comenzó algo terrible. Los hermanos empezaron a matarse entre sí y al término de varios días, 3000 cadáveres insepultos yacían abandonados en el campamento. Entonces Moisés nos habló de nuevo. Dijo que volvería a escalar el monte y que sería la última oportunidad para Israel. Esta vez nadie le pidió a Aarón construir un ídolo. El temor paralizaba las entrañas mientras dábamos sepultura a los muertos y esperábamos el segundo descenso de Moisés. Por fin apareció y nos leyó el mensaje de Jehová. Teníamos, por fin, leyes en las que basar nuestras vidas. Las aceptamos y nos sentimos seguros, pero algo sucedió entonces. Alguien nos acusó con los jueces y les dijo que mi hermano y yo habíamos blasfemado en contra de Jehová y Moisés. Nos había oído hablar de nuestras imágenes y mensajes. Nos mandaron a llamar y nos hicieron un juicio. Decretaron que uno de los dos debía morir. Me adelanté y me culpé de todo. Yo moriría y no mi hermano, pero él hizo lo mismo. Hubo una confusión y los jueces se miraron unos a otros como pidiéndose consejo. El juicio se extendió durante varias horas hasta que se decretó la muerte de mi hermano. Un verdugo se adelantó y clavó su cuchillo en su corazón. Desesperado, me lancé en contra de los jueces y también fui muerto. Caí junto al cadáver de mi hermano y tomándolo de la mano, expiré. Capítulo 4. Japón. Yo pienso. El sol se reflejaba en los charcos del plantío de arroz. Las pequeñas matas sobresalían de la superficie pálida y plateada del agua, y mis pasos producían ondulaciones en ella, las que al chocar contra los tallos de arroz se multiplicaban en formas infinitas.
Al anochecer, una luna llena y lechosa embriagaba la atmósfera oscura y omnipresente. Mi vida era ese vagabundear entre las comarcas, los pastizales y los bosques, buscando un contrincante. Mientras lo hacía, trataba de acallar los pensamientos de mi mente, concentrándome en los movimientos de mi cuerpo y en las imágenes de mis ojos. Sin embargo, todo era en vano. Miles de pensamientos me asaltaban junto con los recuerdos de las luchas en las que había participado y las batallas en las cuales había vencido. Yo era un señor de la guerra, y mi vestimenta así lo atestiguaba. Era incómodo caminar dentro de una armadura y resguardaba mi cabeza con un casco, pero nada ni nadie serían capaces de convencerme de quitármela. En los poblados que atravesaba, la gente me miraba con un respeto y temor. Si entraba en una taberna, nadie osaba acercarse a mí. Me quedaba de pie observando a los parroquianos. Esperaba cualquier oportunidad para demostrar mi fuerza de samurái, pero nadie se atrevía a retarme. Mi apariencia era de fiera y llena de poder, y dentro de mí una llama viva, alimentada de un deseo de violencia, permanecía permanentemente encendida. Nunca me pregunté el porqué de mi agresividad. Me era tan natural y constante que no existía otro punto de referencia o de contrastación que me hubiese permitido volverme consciente de su existencia. Cuando nadie me veía y estaba seguro, me recostaba junto a un árbol y me dejaba envolver en una melancolía y tristeza inmensas. Extrañaba a alguien, y cada vez que intentaba recordar, mi ira se encendía sin control y sin ninguna razón aparente. Una tarde vi a lo lejos una figura parecida a la mía acercándose lentamente. Su caminar me sorprendió. Era pausado y totalmente consciente. Vestía una armadura negra y una espada dorada sobresalía de su cuerpo sostenida por un cinturón de cuero. Supe entonces que el día decisivo había llegado a mí, un contrincante de mi altura. Comencé a caminar en su dirección. Era obvio que él se había percatado de mi presencia y probablemente por su mente atravesó el mismo pensamiento que por la mía. Lo vi colocar su mano derecha en la empuñadura de su espada. Su gesto había sido casi imperceptible y perfecto. Me volví a acostumbrar y detuve la marcha. Hice lo mismo que él, pero en el instante en el cual sentí el frío acerado de la empuñadura de mi espada me juzgué. En ese instante, él lanzó una carcajada y yo me enfurecí como nunca en mi vida. Rugí de coraje mientras él continuaba riéndose sin parar. En un acto instintivo y sin control, desenvainé la espada y furioso me lancé al ataque. Alcancé a ver un destello de mi malicia en sus ojos y supe que él era superior a mí. Recibí mi primer ataque con una sonrisa de placer en su boca, la que me hizo enfurecer aún más. Con toda la fuerza de mi brazo lancé un golpe terrible. Recordé en ese instante haber cerzado varias cabezas con un solo tajo con golpes parecidos, pero a él no le hizo mella alguna. Me volví a asombrar y el pensamiento de la muerte atravesó mi mente como un cuchillo. Ocurrió entonces algo inconcebible. Mi contrincante lanzó una exclamación poderosa y saltó en el aire frente a mí. Permaneció flotando con la espada desenvainada y después descendió lentamente posándose sin ruido en el suelo. Aquello me paralizó por completo. Clavé la punta de mi espada en el suelo y abrí los brazos en un gesto de derrota y aceptación de su superioridad infinita. En lugar de atravesarme con su espada, él también la clavó en el suelo y se postró ante mí con humildad. Así permanecimos varios minutos mientras un águila real hacía círculos encima de nuestras cabezas. Por fin, él habló y su voz me penetró hasta las entrañas. Dijo que aceptaba mi derrota como una victoria y mi amistad como una bendición. Mi ira permanente se desvaneció por completo y mis ojos se llenaron de lágrimas. A partir de ese momento se convirtió en mi maestro. Lo seguí a todas partes y nunca me dijo su nombre ni hizo referencia alguna de su historia. En el invierno caminaba sobre la nieve como flotando, de tal manera que yo no dejaba huellas en ella. En el verano, mientras yo transpiraba, él permanecía fresco y sin mostrar cansancio alguno. Apenas comía, pero cuando lo hacía, el acto adquiría un cariz sagrado. Me enseñó a pensar con claridad y a callar mi mente por completo. En ese silencio todo respondía y el conocimiento fluía sin obstáculos. Vivió hasta los 130 años de edad sin haberse enfermado jamás.
Un día antes de su muerte, me llamó a su lado, me entregó su espada y se despidió de mí con una sonrisa. He tenido mucha suerte porque tanto como él, una mañana divisé a lo lejos un guerrero joven, inexperto e iracundo, como yo lo había sido, y con un andar pausado y totalmente consciente me le aproximé con una sonrisa en mis labios.